Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, domingo 8 de febrero del año 2026. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura que escucharemos el día de hoy nos la trae el libro del profeta Isaías en su capítulo 58, versículos del 7 al 10. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 111 respondemos: el justo brilla como una luz en las tinieblas. ¿Quién es el justo? Clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas, brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. El justo brilla como luz en las tinieblas. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque el Señor vive, en el Señor vive confiadamente. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos, cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busquen hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlo con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu Santo y el poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se le tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto,
de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digamos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy, domingo, Día del Señor. Hoy ya tenemos que estar preparados para poder ir a buscar nuestra Santa Eucaristía, buscar al Señor en la iglesia donde nos reunimos todos los creyentes en Jesús. Hoy las lecturas que se nos ofrecen son unas lecturas bellísimas. Miren que lo que dice el Señor es precisamente cuando hablamos de las bienaventuranzas. La primera lectura del profeta Isaías nos muestra de qué manera la gente, de qué manera nosotros podemos brillar en las tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas, este mundo está lleno de mucha confusión, de muchos problemas, pero ya el Señor nos dice: el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Y nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, pues nosotros vivimos tratando la manera de ser conscientes de la necesidad de anunciar el Evangelio y seguir en la lucha de esos caminos. Las bienaventuranzas nos dicen: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, no tenía ropa y me vestiste, anduve desnudo, dice, ¿verdad? Y me vestiste, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Todo lo que nos narra las bienaventuranzas es el centro de la predicación de Jesús, del amor que Él nos tiene y el amor que nosotros debemos de infundir en nuestros hermanos. Ya dejar las peleaderas, dejar la envidia, dejar el odio, dejar los chismorreos, dejar todo lo que nos separa de Dios para poder verdaderamente ser esos hijos entregados al Señor. Nosotros, ustedes y yo, somos personas ungidas. Recordemos de que a todo profeta Dios lo ha ungido. Y nosotros, que somos bautizados, fuimos ungidos con la luz de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces todos nosotros estamos llamados a esa evangelización, pero dando luz a los demás. Dice acá: comparte tu pan con el hambriento. Esa es una bienaventuranza, donde dice: tuve hambre y me diste de comer.
Dice, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces dice el Señor, así surgirá la luz como la aurora y cicatrizará deprisa tus heridas. O sea que estas cosas nosotros tenemos que hacerlas. Aparte de predicar el Evangelio, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos, ayudar al necesitado, desprendernos de las cosas materiales. Realmente cuando nosotros ya hemos hablado mucho de apegarnos a las cosas materiales, de apegarnos al dinero, esa es una manera de todavía no haber encontrado, eh, no haber estado en el encuentro personal con Jesucristo. Esas son cosas que todavía le faltan al ser humano para poder ser verdaderamente hijos de Dios. Porque ya decíamos ayer, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida, si pierde su alma? El Señor quiere que todos nosotros nos salvemos y que lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Predicando la palabra de Dios, ayudando al pobre, abriéndole la casa al pobre, vistiendo al desnudo, las bienaventuranzas de las que hemos hablado. Si nosotros hacemos todas estas cosas, dice que la luz brillará en nosotros y las heridas cicatrizarán. Si nosotros, que tenemos un montón de problemas y que somos pecadores, Dios nos cicatrizará, dice, esas heridas, esos problemas, todo lo que nos pasa en la vida. El Señor tendrá misericordia de nosotros para poder hacer eso. La primera lectura tiene una riqueza inmensa. Dice, entonces, si nosotros clamamos al Señor, Él va a decir y Él responderá, aquí estoy. En cualquier momento, Él va a decir esas palabras, aquí estoy, cuando nosotros clamemos a Dios. Cuando nosotros renunciemos, dice, a oprimir a los demás, esto es algo importante porque dice que tenemos que desterrar de nosotros las palabras ofensivas, las palabras amenazadoras, porque no vienen de Dios. Cuando nosotros amenazamos a alguna persona, cuando la herimos con palabras, esas no son cosas de Dios. Entonces la luz no va a brillar en nosotros, aunque estemos haciendo esto, estemos haciendo el otro, vayamos a misa, estemos en los grupos, estemos haciendo, pero la luz no brillará. En el Antiguo Testamento dice que cuando Moisés fue 40 días al desierto a hablar con Dios, cuando Dios le entregó las tablas de la alianza, los 10 mandamientos, dice que cuando bajó, la gente no podía ver a Moisés, porque dice que irradiaba una luz en su cara y en su cuerpo, una luz que la gente no podía verla. ¿Por qué? Porque él traía la luz de Dios, esa luz de verdad, esa luz que se tiene que reflejar ante todo el pueblo. Recordemos de que, como dice la antífona, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Y volvemos ahí sí que a tocar lo que hemos aprendido ya.
Dice, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Ahí está fácil. Solo es que le pongamos atención a esas palabras que dice el Señor, para que nosotros podamos empezar a luchar por ese camino de luz, ese camino que solo Dios nos ofrece. El salmo lo vamos a tocar porque es un salmo bellísimo. Dice, el justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre, no temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. Esto es lo que hemos hablado ya y ahí sí que todos quienes hemos escuchado el Santo Evangelio y su meditación, pues todas las cosas que nos sucedan las tenemos que tomar con mucha normalidad, porque Dios permite estas cosas para bien del hombre, para bien de aquel que Dios ama, para corregirlo. Y dice que el justo no vacilará, dice, vivirá su recuerdo para siempre, no temerá malas noticias, porque el Señor vive, en el Señor vive confiadamente. Eso es poner las cosas en las manos del Señor. Y como volvemos a recordarnos de que, pues, nosotros nos tenemos que morir. A mí nadie me ha dicho que no me voy a morir. Yo me voy a morir. No sé cuándo, pero me tengo que morir. Y pues a esto es lo que nosotros le tenemos miedo y vivimos en la oscuridad. Pero dice que cuando nosotros tomemos estas cosas con total normalidad, es porque en el Señor vivimos confiadamente. Dice que firme está y sin temor en su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. Mire qué bello lo que nos dice el Salmo, porque nosotros conociendo al Señor, sabiendo de su palabra, ¿por qué no vamos a hacer estas cosas? Dice, quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Qué bellas palabras las que el Señor nos da. Y de veras, enchina la piel y llena el corazón de saber de que nosotros ya hemos entendido este mensaje y que lo estamos poniendo en práctica. Esto es lo que el Señor quiere para todos nosotros. La segunda lectura que San Pablo nos viene a recordar, que dice que tenemos nosotros que dar la palabra de Dios no como aquellos grandes teólogos que sus palabras son entendibles, sino dice San Pablo que la vivamos con la sabiduría que Dios nos ha regalado. Y él dice, no quise hacer ni hablarles con un lenguaje elocuente, dice. O sea, es un lenguaje que pues a veces uno no entiende ni qué es lo que están diciendo, las palabras que se están diciendo. Pero realmente San Pablo nos viene a decir, más aún, lo que yo quiero hablarles y resolví es de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Recordemos que San Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Él estuvo en el momento cuando mataron a pedradas al primer protomártir, San Esteban. Y
pues él estuvo de acuerdo. Agarraba a todos los cristianos para que los llevaran al circo romano, que las fieras los devoraran en ese entonces. San Pablo fue malo con los cristianos, fue perseguidor de la iglesia, pero la conversión que él tuvo fue una conversión demasiado grande. Entonces llegó a ser ahí sí que uno de los pilares fundamentales de la predicación y de la iglesia, de nuestra iglesia católica. San Pablo nos viene a decir de que él, cuando vino a su verdadera misión, a predicar, vino débil, temblando de miedo, dice. Cuando les hablé y prediqué el evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio de las palabras que pone el Espíritu Santo en el corazón y en la boca de nosotros. Dice que el Espíritu y el del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Por eso es de que cuando nosotros decimos que primero es la palabra de Dios y después la palabra de los hombres, porque Dios es infalible, Dios no tiene falla en ningún momento, en cambio los hombres sí. Entonces, recordemos lo que nos dice San Pablo, que cuando Él vino a predicarnos, no nos trajo palabras elocuentes, no nos trajo palabras que no entendiéramos, sino nos trajo palabras sencillas. Y son las palabras que pone el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros invocamos al Santo Espíritu, para que Él nos guíe, que nos dé las palabras que tenemos que decir y las palabras que tenemos que callar. Vamos a meditar un poquito el Santo Evangelio, que es un evangelio hermoso. Dice al inicio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal del mundo. Se lo dijo a sus discípulos y nos dice a todos nosotros que somos bautizados. Pero no es para todos, porque es para los verdaderamente creyentes en Jesucristo, a los que verdaderamente creen en la palabra de Dios, en la palabra que aquí se nos está explicando. Dice: si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Esto quiere decir que si nosotros, dice el Señor, somos sal de la tierra, porque nosotros recordamos de que cuando nosotros somos personas que irradiamos la luz de Cristo, o por lo menos nosotros protagonizamos el poder dar la palabra de Dios, esas personas ya no tienen que ser, como decimos, andar con cara de limón, bravos, haciéndole caras a la gente. No, eso no es de Jesucristo. Dice que nosotros, como la sal que le da sabor a las comidas, le da un sabor diferente. Así tendremos que ser nosotros, el darle sabor a nuestra familia, sabor a nuestros grupos. O sea, esto es ser una persona carismática, una persona que pues se pueda relacionar con todos y que pueda dar ese amor a los hermanos. Pero si nos volvemos de verdad
gente cara de limón, ¿qué vamos a estar regalándole a los hermanos? No van a dar ni ganas de acercarse a la gente, ni de que se nos acerquen para poder entablar alguna conversación. Hay gente que de veras entre los dientes habla, le cuesta decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora ya tenemos eh, una, una idea de solo decir buenas. ¿Buenas qué? No nos cuesta nada decir buenas tardes, buenos días, buenas noches. No nos cuesta nada eso. Pero hay muchas personas y de veras tenemos que hacernos el examen si no estamos cayendo en ese error también. Dice que cuando somos así, dice que ya no servimos para nada, dice, y se tira a la calle porque ya no vuelve a tener sabor esta persona, ya no vuelve a tener eso que nosotros debemos de dar, amor a la gente, cariño a las personas. Dice que se nos pisa cuando ya somos nosotros esa sal que ya está sin sabor. Entonces el Señor nos manda a ser la sal de la tierra y la sal del mundo. Dice también, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone en un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Jesucristo dijo también, yo soy la luz del mundo. Y recordemos de que cuando inicia a leer la Biblia, escuchamos nosotros lo primero que dice Dios, hágase la luz. Y hubo luz dentro de esas tinieblas que había para formar lo que hoy vemos. Jesús vino a decir, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. Entonces, a nosotros también nos manda a ser luz del mundo. Pero él se refería también a la ciudad de Israel, que está en un monte, es una ciudad alta, pero él dijo que esa ciudad tenía que irradiar luz, y lo que irradió fue oscuridad, porque llegó de veras a ser una ciudad, un pueblo que no respetó los mandamientos de Dios. Ya hemos en otras catequesis hablado de lo que es el poner una luz bajo una olla. Eso es una tontería, pero es un ejemplo para que nosotros no lo hagamos. Que la luz que Dios nos ha regalado cuando nos bautizaron nuestros papás y nuestros padrinos se comprometieron a educarnos y a poder orar por nosotros para que fuéramos buenas personas. Entonces, como luz, nosotros no podemos escondernos en nuestra casa, no podemos decir yo no puedo, porque somos ungidos por el Señor. Dice que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres. Esto es lo que nos quiere decir el Señor, que cuando ya nosotros hayamos aprendido algo, ya sepamos un poco de Dios, pues lo pongamos en alto para que la gente vea su testimonio, la gente escuche la palabra que se les anuncia y que ellos también puedan decir, yo quiero ser como don José, yo quiero ser
como doña Filomena, yo quiero ser como tal y tal, yo quiero, porque dan testimonio y testimonio buena de vida. Que la luz de Cristo brille en cada uno de nosotros. Y dice que esa luz no es para que nosotros nos gloriemos de ella, sino que demos gloria al Padre, dice, que está en los cielos. Por supuesto que así es. Nosotros solamente somos servidores que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y no podemos ser, como dice el profeta Isaías, perros mudos. Porque si usted tiene un perro, es para que que le cuide la casa y ladre cuando alguien o un ladrón llegue a la casa. Pero no nos podemos quedar con que nos digan perros mudos, que no podemos anunciar la palabra de Dios, no podemos decir que Jesucristo vive en nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de poner en práctica. Lo que nos dice San Hilario: si los maestros se vuelven necios, nada salan, y aun ellos mismos, habiendo perdido el sentido del saber recibido, no pueden vivificar lo corrompido, quedan inútiles. Eso es para catequistas, eso es para todos los que anunciamos la palabra de Dios. Si nosotros no salamos el Evangelio, no salamos lo que predicamos, dice que nos vamos a convertir en necios, en necios. Y no podemos vivificar lo que se ha corrompido. Quedamos inútiles si no predicamos de buena manera el Evangelio, si no decimos la verdad de Jesucristo. Así como los maestros, por su buena predicación, son sal con la cual el pueblo se condimenta, así por la palabra de su doctrina son luz que ilumina a los ignorantes. Primero se debe de vivir bien y luego enseñar. Por lo tanto, después de llamar a los apóstoles sal, los llama también luz. La sal en su propio estado sostiene las cosas para que no se pudran, pero la luz conduce al perfeccionamiento ilustrado, por lo cual los apóstoles fueron llamados primero sal a causa de los judíos y de los cristianos, por quienes Dios es conocido y a quienes éstos conservan en el conocimiento, y segundo, la luz a causa de los gentiles, a quienes conducen a la luz de la verdadera ciencia. San Crisóstomo: recordemos que en el tiempo de Jesús no habían refrigeradoras, no habían neveras, no había ni siquiera una pequeña hielera para poder tener algunos alimentos, especialmente la carne. Y la sal era en ese tiempo como un salario también. Por eso viene de salario, porque la sal era comercializada como pagaré por los trabajos que realizaban, porque la sal era como el dinero que necesitamos para conservar los alimentos. Entonces, pues de verdad que todo esto que nosotros vamos aprendiendo lo pongamos en práctica y de veras, esto es ahí sí que para nosotros, los que enseñamos, que verdaderamente seamos sal de la tierra. Y quiero terminar con lo que dice San Juan Crisóstomo. Cuando Jesús había dado a sus discípulos preceptos sublimes para que no dijesen: ¿cómo podemos cumplirlos?, los calma, dice, con alabanzas, diciéndoles:
vosotros sois sal de la tierra. Demuestra así que les añade esto por necesidad, como si les dijese: no os envío por vuestra vida, ni por la nación, sino por todo el mundo. Y si al herir el corazón humano te os injurian, alegraos, alégrense. Este es el efecto de la sal: morder lo que es de naturaleza. Por ello, la maldición de otros no os dañará, sino que será testigo de vuestra virtud. San Juan Crisóstomo nos dice estas cosas para que nosotros no tengamos miedo al predicar, para que no tengamos miedo de decir la verdad a la gente, porque honestamente, cuando nos dicen la verdad, nos enojamos. Cuando la palabra de Dios pone en la llaga, imagínense, tenemos una herida y nos ponen sal. ¡Oh, qué dolor! O cuando nosotros estamos en la oscuridad y alumbra la luz, se siente eso que molesta la vista. Así somos nosotros los cristianos. Así somos nosotros, que nos enojamos cuando nos dicen la verdad. Así como lo decía San Juan Bautista a Herodes. Pero que de veras Jesús nos dé un corazón de veras de carne, para sentir la necesidad de conocerlo a Él y de cumplir con los preceptos que Él nos dio, para que nosotros tengamos una vida en abundancia. Y recordemos lo que dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Él es el que nos guía en toda nuestra vida. Pero cuando nos separamos de Él, tomamos caminos diferentes, caminos que nos conducen a la maldad, conducen al pecado, que nos conducen a toda clase de alejamiento de Dios. Y no permitamos que esto suceda. Que el Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio Diario. Compartan, por favor, que esto les puede servir a alguna persona. Y ya ustedes estarán evangelizando también al compartir el Evangelio Diario. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.